usted de las que anda siempre preocupada si tiene mal aliento? Se lava los dientes, come chicle y toma agua, pero aún así siente ese dejo de mal olor en su boca. Ponga mucha atención porque ese persistente mal olor es una enfermedad llamada halitosis, conocida como una enfermedad social, debido al aislamiento de y hacia ciertas personas que la padecen. Es un conjunto de olores que se emiten desde la boca. Una de cada 2 personas la padecen, por eso es un problema tan importante a nivel social. Efectivamente, no se distingue edad. Afecta desde niños hasta ancianos. Mucho ojo, que se trata de una enfermedad muchísimo más común de lo que piensa, porque la padece una de cada 2 personas y sin distinción de edad. Incluso afecta a un 20% de los niños y se hace más frecuente en personas que superan los 50 años. Efectivamente, los últimos estudios demuestran que el 90% de la población tiene halitosis y esa causa es de nivel oral. Ahora, en las personas mayores de 50 años esto va aumentando, producto principalmente del uso de fármacos que nos producen sensación de boca seca. También puede afectar a niños, porque como te digo, la acumulación de la placa bacteriana, principalmente en la lengua y en el surco gingival, hace que uno tenga esta sensación de olor pesado en la boca. Las causas de la halitosis pueden ser múltiples, pero en la mayoría de los casos es provocada por una mala higiene bucal, por la descomposición bacteriana de los restos de alimentos entre los dientes, de la saliva y de las células de la mucosa oral. La principal causa es la acumulación bacteriana en la parte posterior de la lengua y en las bolsas periodontales, por una higiene oral defectuosa o por no saber cepillarse de manera correcta. Lo puedes estar haciendo, pero no lo haces con la técnica adecuada y por lo tanto no limpias bien ni la lengua ni los dientes y eso produce la halitosis. Sin embargo, también la provocan ciertas afecciones al tracto respiratorio, secreciones nasales y varios tipos de infecciones pulmonares y gastrointestinales. Sí, efectivamente, hay un 10% que no son originadas por la cavidad oral, como por ejemplo enfermedades sistémicas, algunas insuficiencias renales, enfermedades pulmonares. Todo eso también contribuye, pero como te digo, en un menor porcentaje. Asimismo, el reflujo, la diabetes, la anorexia, las fallas hepáticas o ciertas dietas muy estrictas también pueden llegar a desatar este problema, debido a la baja producción de saliva de la boca que se da cuando una persona come menos, lo que favorece el mal aliento. Precisamente puede tener que ver con el tema de que no se están alimentando bien y que esto produce que al no comer a las horas adecuadas provoquemos una disminución de la saliva, un aumento de sustancias en el fondo que las bacterias degraden y así se posa el olor en nuestra lengua y eso se refleja como mal aliento. Ya lo sabe, hasta una dieta podría provocarle el mal aliento. Ahora, ¿cómo podría evitar esa molestia que la avergüenza? Se lo contamos ahora en Bienvenidos. Y estamos con el doctor Cristian Venable, cirujano maxilofacial de la Clínica Lo Curro. Bienvenido, doctor. Gracias. Se habla del mal aliento. ¿Qué es el mal aliento? Pero ¿qué olor debería salir de la boca o no debería salir ni un olor? Ya que la halitosis es un tema que es muy amplio, muy general, porque todos hemos sufrido halitosis en algún momento de nuestra vida, todos. Después de algún café, después de una comida pesada. Entonces, lo primero es que hay que distinguir y hacerle entender a los pacientes que hay que distinguir la halitosis transitoria de la halitosis permanente. Lamentablemente, la halitosis permanente, que es la más compleja de todas, es la halitosis que nunca le decimos al amigo o a la pareja porque es un tema muy particular, muy sensible. Nosotros mismos con nuestros pacientes tenemos que tomar varias sesiones antes de decirle, porque no es llegar y decirle a una persona que algo en ella está funcionando mal. Ahora, lo importante de esto es que la halitosis es un signo de muchas enfermedades distintas y por lo tanto detectar de cuál de estas enfermedades es el signo es responsabilidad de nosotros. Ahora, es importante que la pareja, los amigos, que son más cercanos a estas personas, determinen la forma de poder decirle a ellos para que se acerque a un especialista a consultar. Y antes de decirle que hay que ser capaz de darse cuenta, la persona o las personas que tiene cerca, un poco lo que decía, lo que preguntaba Mónica, ¿cuándo pasamos del olor normal, digamos, de una persona que, no sé, uno siente el olor, digamos, de lo que comió, algo así, a un problema, digamos, una halitosis? Es que eso, por eso lo comentaba, es muy difícil porque cuando nosotros vamos a un carrete y llegamos tarde y no nos lavamos los dientes porque estamos muy cansados y amanecemos el otro día, probablemente, tal vez nosotros no nos demos cuenta, pero el resto del mundo nos va a decir, por favor, lávate los dientes. Claro.
Pero una persona que está constantemente con halitosis por una enfermedad periodontal, por un tumor pulmonar, por una enfermedad gastroesofágica, es un paciente que no se va a dar cuenta solo y por lo tanto el responsable no va a ser él, porque él no lo va a sentir. Y Él es un olor permanente. Es un olor permanente. ¿Y la boca cómo debería oler? O sea, ¿cómo uno debería... ¿Tiene un olor la boca particular? Sí, claro. Y dependiendo de cada enfermedad, de cada paciente, los olores son totalmente distintos. Lo ideal es que la boca no tenga ningún olor. ¿Ya? En estos tiempos, porque si nos remontamos años atrás, cuando no existía higiene, por supuesto que tenía un olor particular, pero que era un olor normal. Cuando un paciente no se ha lavado los dientes o no ha hecho una higiene oral desde la mañana hasta la noche, por supuesto que va a tener un olor un poco más potente, porque hay una degradación de proteína y degradación de restos de alimentos que se encuentran en la boca. Ahora, distinto es un paciente o una persona que se lava los dientes 3 veces al día, que está preocupada, entonces va a depender mucho de cada persona. Sí, no quería dejar pasar una cosa que tú dijiste, la persona que tiene halitosis, ¿no se da cuenta que lo tiene? Lamentablemente aunque sea así, aunque todo el resto del mundo, digamos, se la aleje, no se da cuenta. Es que por eso va a depender mucho de la causa y por eso es importante consultar. Por ejemplo, hablemos de esas causas. Claro, hablemos de las causas para poder ejemplificarlo. Eso, porque, por ejemplo, un paciente con un tumor pulmonar, vamos a ver una causa muy extrema. Cuando tengo un tumor pulmonar, un paciente está emanando un aroma que es muy característico, es un aroma a podrido, pero él no se va a dar cuenta porque viene desde muy profundo, no viene de la boca. Y por lo tanto, él, si se lava los dientes varias veces, está acostumbrado a su olor. Y por lo tanto van a ser las otras personas que van a decir, oye, mucha, pero lávate los dientes, una pastilla de menta, pero que eso no va a tratar el problema. Claro, porque viene de adentro. Porque viene de adentro. Distinto es el olor a la boca porque cuando uno siente que, por ejemplo, fue a comer comida oriental, que es muy condimentada, comida peruana, uno siente que tiene un aroma en la boca porque está acá, está muy cerca de las fosas nasales, pero cuando es un olor que viene del estómago o que viene, si no hay una molestia asociada, es muy difícil que el paciente Y lo eso tenga. podría determinar que tenemos que consultar al doctor porque a lo mejor alguien tiene con un problema mucho más grave. Sí, por supuesto. Y ese sería como el llamado de alerta. Es Oye, el tengo signo algo. que me permite determinar de dónde viene y por eso nosotros lo investigamos. Nosotros, que somos odontólogos, somos la primera línea que captamos este tipo de pacientes. Entonces, descartamos todas las patologías buco-gastroesofágicas, o sea, de la boca, que no tenga enfermedad periodontal, que no tenga caries, que no tenga apiñamiento dentario. Si viene de la vía gastroesofágica, que no tenga úlcera, que no tenga el Helicobacter pylori, podemos solicitar el examen del Helicobacter para descartar que no hay una bacteria que esté procesando las proteínas y ácidos grasos que generan muy mal olor. Doctor, hay varios temas, porque, por ejemplo, usted tiene que saber en su casa que llegando a los 50 años, la halitosis se acrecienta, ¿no es cierto? Y a mí me sorprendió, 1 de cada 2 personas en nuestro país padece un tipo de halitosis. Y sabes que han llegado muchas preguntas sobre niños. Acá una guagüita de 6 meses, una niña de 2 años, 7 años, la mamá están preocupadas porque dice que le sienten olorcito. Sí. Incluso tenemos un llamado de una señora que está preocupada por su hija. Pero todo esto lo vamos a responder a la vuelta de la pausa comercial. Seguimos con el doctor, ¿no es cierto?, Cristian Benales, y estamos hablando sobre la halitosis, el mal aliento. ¿Por qué aumenta cuando ya llega a ser los 50 años el paciente por un tema de higiene bucal o un tema también de edad? ¿Qué pasa ahí? Es por un tema más bien de edad, porque lo que pasa es que después de los 50 años, cuando ya nuestro cuerpo empieza a envejecer en general, todas las glándulas exocrinas del cuerpo se empiezan a atrofiar por un tema de uso. Eso quiere decir que mi cantidad de saliva expulsada hacia la boca va a ser mucho menor y por lo tanto vamos a tener un paciente que los restos de comida se van a limpiar menos con la autolimpieza que genera la lengua, la boca y con la saliva. Y por lo tanto vamos a tener un problema que es mucho mayor, que es darle mayor cantidad de agua a ese paciente para que pueda generar más saliva. Porque se atrofian, a diferencia de la enfermedad que es el síndrome de Seria, en que se atrofian, aquí se van atrofiando algunas. Y por lo tanto la disminución de la saliva aumenta. Esa es básicamente porque la halitosis, que es de causa oral, por supuesto. También se asocia más a que llegado a los 50 años hay mucho más enfermedades gastroesofágicas. Por producto de la edad, gastritis, colon y todo eso genera gases que genera halitosis. Y por lo tanto pero ahí no tenemos... los gases, que uno piensa que esos gases cuando hay colon van a salir por abajo, no para arriba. Pero es que los gases Salen por todos lados. Salen por todos lados. ¿Sí, vos? Pero sí es verdad. Cuando uno sale... La típica, cuando uno está comiendo... Oye, apunta para otro lado, le dicen. Efectivamente. Ya, sí, te capto. Se capta, sí. Señora Dina, hay una señora que está al teléfono que tiene una consulta. Señora Dina, bienvenida, de Cerro Navia, la escuchamos y el doctor también. Señora Dina. Sí, soy al habla. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, buenos días para todos. Bueno, no importa. Oiga, quiero preguntarle al doctor Pregunte nomás. por qué mi nieta amanece con su aliento de mal olor y es chiquitita ella. ¿Cuánto tiene su nieta?
3 años. 3 años. 3 años. No te- Señora Dina, ¿y su nietecita en la noche toma mamadera? Sí, pero mi hija le lava los dientecitos. Ya. Mire, lo que Los pasa es que... acuesta con la pura leche, no. Perfecto. Mire, lo que pasa es que en general en los niños, cuando toman leche, la leche a los 3 años, y dependiendo qué tipo de leche, genera restos en la boca que, aunque usted le lave muy bien los dientes, van a quedar en los pilares de la amígdala, en la lengua, detrás de los molares, y esa zona es muy difícil de limpiar los niños, sobre todo que en la noche se toman la mamadera, tienen sueño, y uno hace un cepillado así como por cumplir, porque el niño ya está durmiendo, y por lo tanto ese hálito en la mañana es normal. Ahora, ¿Qué debería hacer? obviamente que si usted tiene una duda, que si ya encuentra que es un hálito que va más allá de lo normal, yo le invito a que consulte con un odontopediatra o con cualquier odontólogo, porque es importante siempre descartar que no, por ejemplo, haya enfermedad caries. En los niños que hay una enfermedad gingival o periodontal es muy extraño, es muy raro. Hay casos, pero muy, O muy sea, raros. la encía de los niños en La general encía- está sana. El problema podría ser una caries. Que haya habido una, que aparezca una caries. Y también problemas gastroesofágicos, problemas pulmonares, son de cuadro. Ahora, la medicina todo puede ocurrir, no es matemático. Pero si usted tiene una duda, yo le invito a consultar, para que se quede tranquila. Sirve, por ejemplo, si después de tomar la leche, claro, le lavan los dientes y si hace un buen enjuague con agua, por ejemplo, ¿eso sirve? Sí, por supuesto. ¿Esos enjuagues Sí. bucales que venden sirven o no sirven? Sirven sobre todo cuando son bien ocupados, y lo que pasa es que para los niños pequeños tenemos que tener la capacidad de la deglución controlada. Que no se lo Que traguen. no se lo Claro, traguen, porque tienen flúor y eso podría generar fluorosis, problemas gástricos. Entonces es súper importante que el niño tenga esa Y capacidad. limpiarse la lengua, cepillarse la lengua, Sí. hacer un aseo en la Es lengua. súper importante. Es súper importante porque la lengua es donde se acumula la mayor cantidad de restos de alimentos y restos de placa. Ahora, decía en la nota que una de las partes donde se acumula también es como bien atrás en la En lengua. los pilares de la amígdala, los primeros pilares. Y ahí es difícil Es limpiarse. súper difícil, sobre todo para la gente que es muy nauseosa. Claro, Entonces, porque uno empieza a y dan ganas de vomitar. Entonces lo que le recomendamos a los pacientes es hacer gárgaras con ciertos enjuagues que no tengan alcohol, porque si uno hace gárgaras con enjuague con alcohol, es tanto lo que arde que se lo terminan Entonces, tragando. enjuague sin alcohol. Entonces, enjuague sin alcohol para hacer gárgaras. Y los que quieran, porque aquí hay un mundo de gama de enjuagues bucales. Generalmente nosotros vamos a recomendar un enjuague bucal tipo para un paciente según la enfermedad que tenga. No existe un enjuague perfecto para todos. Ese enjuague que es bueno para que blanquee los dientes, que limpie la encía, que limpie los dientes, no existe. Porque tienen medicamentos distintos que incluso son antagónicos entre unos y otros. Y lavarse los dientes, por ejemplo, ¿cuánto es recomendable? Porque gente, no sé, se lava los dientes ¿Cuántas después veces al día? Claro, porque ya, desayuno, después de almuerzo, después de comer, después de tomar té, qué sé yo, y en la noche. Sí. 4 veces está bien, O sea, es mucho, es poco. Es mucho, porque va a depender también de la... Hay montones de factores que hay que tener en cuenta dependiendo del cepillado, porque depende mucho del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un biotipo gingival fino, ¿qué significa esto? Con unas encías finitas, con cuello expuesto, y yo le hago lavarse 4 veces al día los dientes, Ya. lo voy a matar. Ya. No va a tener Va a la pasar litosis, sangrando. pero va a tener la recesión gingival que va a ser terrible. Entonces va a depender mucho del paciente, la capacidad. Y por eso es tan importante tener un doctor o un odontólogo de cabecera que te conozca y decir, ¿sabes qué, Martín? Tú estás perfecto, te puedes lavar 4 veces al día los dientes. Pucha, es que no puedo. Bueno, lávatelo entonces en la mañana y en la tarde, pero ¿te los vayas a lavar en la mañana y en la noche? Sí, seguro, ya. Entonces yo te recomiendo este enjuague, este cepillito, El hilo dental también. es fundamental. O sea, el hilo dental es tan o más importante que la pasta de dientes. O sea, si me preguntan qué es más importante, lavarse los dientes con pasta y en reemplazo de la seda dental, o solamente cepillo con agua y seda dental, 1000 veces más importante, porque los restos de alimentos que se acumulan entre medio de los dientes no salen con el cepillo de dientes, no salen. ¿Por qué no hacemos un repaso? Porque uno ha escuchado en realidad un montón de métodos de lavarse los dientes. Entonces, ¿cuál es el lavado correcto? Lo que uno tendría que hacer, desde el hilo dental hasta el enjuague. Es que vuelvo al punto anterior, no existe un lavado perfecto para todo tipo de paciente, no existe un cepillo para todo tipo de paciente, por eso en el mercado existe tanta variedad, porque depende del biotipo del paciente, es que yo escojo un tipo de cepillado. Pero si vemos como en lo básico y en lo mínimo, El lavarse ABC. 2 veces al día los dientes. Está bastante Y, bien. por ejemplo, una vez o las 2 veces con hilo dental. No, una vez el hilo dental, Por ejemplo, principalmente en la noche. en la Principalmente noche. en la noche. ¿Cuánto porque rato hay que lavarse los dientes? ¿O no se mide en tiempo? no se mide en tiempo, sino que se mide en que cuando yo vea mi diente no tiene que tener ninguna superficie rugosa sobre él. No se trata de pasarse el cepillo 20 minutos para que esto brille, porque lo único que estoy haciendo es rayar el esmalte. Siempre le explico a mis pacientes que la placa bacteriana es un biofilm de salida, o sea, si yo hago esto con el dedo, ya me la saqué. Eso es higiene dentaria, porque no, es que tengo una manchita, que yo tomo mucho café y me cepillo y a lo mejor la va a sacar, pero lo único que va a hacer es rayarse el esmalte.
¿Algún remedio casero, nos está inventando, agüita de cilantro, cualquier cosa? Bicarbonato. Pensando en las personas que tienen mal olor, ¿hay algo de eso? ¿Tú tienes alguna información? ¿Algún dato? O sea, como dato para un paciente que no puede comprar enjuague bucal por el tema de costo, hacer un buen, y que no tenga una capacidad nauseosa, hacer un buen cepillado con la pasta de dientes y después diluir un poquito de pasta de dientes, bien diluida en un vaso y hacer gárgaras todas las noches. Vuelvo a insistir, eso es por una halitosis transitoria, en que sea por una comida. Claro. No por si yo tengo una caries, aunque me haga enjuague con lo que me haga, con un enjuague que mata bacterias, voy a tener ¿La carie produce mal olor? Absolutamente. Porque la caries es una descomposición de un tejido orgánico que es el diente. Y la enfermedad periodontal es una descomposición del hueso y de todo el periodonto que rodea el diente, producto de una enfermedad infecciosa. Entonces genera muy mal olor. Oye, hay gente que está mandando hartos mensajes por Twitter, le están mandando muchos piropos al doctor, sí, que vino el doctor, este mes del estudio. Polo, no sé si vamos a seguir invitando a este doctor, porque nos está trayendo mucha competencia. Pero, doctor, ¿qué pasa cuando el origen de este mal aliento no está en la boca, sino que está a lo mejor en el estómago? Bueno, cuando nosotros captamos a los pacientes y hacemos el tratamiento en el fondo descartamos la caries como causa, descartamos la enfermedad periodontal como causa, descartamos que a nivel de la faringe y los pilares amigdalianos la causa, decimos, bueno, se nos acabó la causa. Todo eso lo la hace primera, el odontólogo. Todo eso lo hace el odontólogo. Eso lo va descartando. Claro. Y, bueno, dentro de nuestras capacitancias también decimos, bueno, entonces vamos a un segundo paso, que es por un tema de prevalencia. Veamos el estómago. Bueno, ¿cómo se alimenta? ¿Cuántas veces come al día? Para ver más o menos el dieta. ¿Toma café? ¿Fuma? Hacemos una anamnesis completa. Si la respuesta es sí, empezamos a hacer una anamnesis del tema de los dolores de estómago. ¿Usted sufre de gastritis? Sí, doctor, yo tomo todos los días Omeprazol. Perfecto. ¿Hace cuánto no va al gastroenterólogo? Tanto. ¿Se ha hecho una endoscopia últimamente? No. Ya, entonces empezamos a hacer a tratar de hacer un enlace con el gastroenterólogo, para que se haga una endoscopia. ¿Por qué? Porque una de las causas que genera la halitosis es el Helicobacter pylori, que es esta bacteria que se aloja en el estómago, que produce la úlcera, que muchas veces no está en una concentración suficiente para producir una úlcera, pero sí para metabolizar gases y por lo tanto generar halitosis. La halitosis que está provocada, digamos, por la boca, por el esófago o por el estómago, ¿tienen cada una de ellas un olor característico? Sí, bastante es que en general los olores son bastante característicos cuando es de enfermedad periodontal, cuando es de caries. ¿Cómo lo podríamos diferenciar nosotros? La experiencia. Sí, me he demorado 10, 15 años en tratar de ir identificando los olores, siendo que hay algunos que son muy similares. Los que más cuestan son cuando son gastroesofágicos y la vía aérea, vía pulmonar. Son muy similares porque vienen del mismo tejido, son un tejido muy parecido, un parénquima muy parecido. Los de la boca son muy sencillos. Cuando un paciente me habla y es diabético, yo le digo, ¿usted es diabético? Chuta, me lo acaban de... Porque ¿Y por qué? Porque el olor del diabético es un olor como manzanilloso, como que tiene olor a manzana. ¿Y todos los diabéticos o la mayoría de los diabéticos expelan un olor particular? Sí. Salvo cuando están muy controlados y por lo tanto su glicemia está muy normalizada. Espérate, doctor, qué interesante. O sea, hay enfermedades que sí o sí son percibidas a través de los olores que expelemos. Entonces, está la diabetes. ¿Qué otra enfermedad? O sea, lo repetimos, las úlceras. Las o cualquier úlceras. enfermedad del tracto gastrointestinal. Gastritis, El colon irritable. El colon irritable, como lo conversamos delante, tiende a tener manifestaciones de dolores por otras vías. Ya. Por abajo. Digámoslo así, sí, por abajo. Digámoslo así. Pero también se genera porque obviamente son gases y los gases tratan de buscar salida. Ahora, las enfermedades respiratorias ya son las más complejas porque una bronquitis, cuando está en un estado inicial, no genera tanto mal olor. Pero cuando tenemos una bronquitis obstructiva a permanencia o una sinusitis crónica a permanencia, genera un olor también muy característico, que es un olor como un flegmonoso, que es como un olor infeccioso, porque obviamente tengo un caldo de cultivo, que son la mucosidad, y que está lleno de bacterias. Entonces es un olor que es muy intenso. Doctor, vamos a hablar, y usted es muy joven, tú lo decías, tiene que ver también con los pulmones, con las infecciones pulmonares o los problemas pulmonares que pueden manifestarse en el aliento. Un resfrío mal cuidado, una sinusitis, sí, una bronquitis. O si tú fumas mucho, sí, ese olor también con esa mezcla puede entregar un mal aliento. Y seguimos hablando del mal aliento. Hablamos de los problemas bucales, hablamos de los problemas estomacales. Nos quedó pendiente el tema de los resfríos, de la sinusitis. Doctor, cuéntanos qué tan incidentes son esos puntos para generar mal aliento. Mucho, sobre todo la sinusitis. La sinusitis es un caldo de cultivo de mucosidades que están en las cavidades perinasales, senos maxilares, senos frontales, y por lo tanto cuando esto está lleno de moco y que se infecta, se sobreinfecta, es un olor
pero terrible. Pero uno también lo siente, Sí, ¿no? o sea, cuesta mucho porque como está todo obstruido, ¿Ya? el paciente no siente ningún aroma ni ningún sabor. Un paciente con una sinusitis es un paciente que no siente mucho, pero levemente siente un mal olor y que por lo tanto él generalmente va a lavarse los dientes pensando que es algo de comida. Tú decías en el corte que estábamos comenzando el tema y decía que halitosis fuerte de esas así que no se aguantan son signos de tumores. De tumores. Y de infecciones. Y de infecciones, los principales, sí. ¿En qué parte del cuerpo pueden estar ubicados esos tumores o esas En infecciones? las mismas 3 vías. Vía bucal, gastroesofágica y de la vía aérea. En cualquier de estas zonas, un tumor o una infección, un proceso infeccioso, nos da una señal de que hay un tumor oncológico, o sea, de cáncer. ¿Y por qué? Porque es un olor muy, muy característico a podrido, es un tejido que está podrido. Y por lo tanto, y aparte que son signos muy característicos, un paciente añoso, generalmente alcohólico, generalmente que fuma 2 o 3 cajetillas diarias, entonces un paciente que tiene esas características, Claro, no es que tenga, no voy a ir a buscar una caries. Claro, no es que tenga mal aliento, digamos, porque Exactamente. toma, porque fuma, es porque ya hay un daño, claro, que es mucho mayor. Tenemos un cartón donde aparece cómo evitar el mal aliento. Vamos a hablar desde el chicle de todo, pero vamos punto a punto y el doc nos va explicando. Jaime, Ahí tú está, nos lavarse ayudas. los dientes 2 veces al día. Eso, doc, 2 veces al Como día mínimo, como mínimo. como mínimo. O sea, Con- lo lo ideal más sería importante después con el hilo dental. El hilo dental en la noche es fundamental porque elimina los restos de comida que han quedado durante todo el día y por lo tanto durante la noche, que es donde menos secreción salival tenemos, es donde hay que tener la mejor higiene. Por lo tanto, el enjuague bucal es mejor en la noche, la seda dental es mejor en la noche. Y para los pacientes que tienen enfermedad periodontal o recesión gingival, están estos cepillos que son los interproximales, que yo a muchos de mis pacientes les recomiendo. ¿Cómo son esos? Son chiquititos. Son unos Chiquititos como larguitos. Como larguitos, que se pasan entre medio de las encías. Esos son los típicos que usan los niños cuando les ponen frenillo. Sí. Sí. Lo que pasa es que hay unos especiales para los frenos que son un poquito más grandes. ¿Ya? Porque para las encías son mucho más pequeñitos, Ya. son como un pelo. ¿Y por ¿Ya? qué? Porque pacientes que tienen mucha dificultad de motricidad fina, por ejemplo, abuelitas, que les cuesta pasarse el peligro, liceo dental, ya. es mucho más fácil pasarse eso. Y como un consejo, un tópico que lo ocupo mucho en mis pacientes, es sumergir este cepillito en agua oxigenada. Ya. Agua oxigenada que vale 300 pesos, Ya. de 10 volúmenes y pasárselo entre medio de las encías. Después del cepillado. ¿Por ¿En qué? agua oxigenada? Porque el agua oxigenada mata a las bacterias anaeróbicas que viven en todos estos sitios. ¿Cualquier agua oxigenada? De 10 volúmenes ideal porque ya de 10 20 es muy cáustica. Hay personas que se hacen enjuague con agua Malo, oxigenada. muy malo, porque el agua oxigenada, como afecta toda la cavidad bucal y toda la mucosa es muy delicada y se tiende a descamar. Oye, yo cuando era chico, mi mamá... mi mamá no me echaba el pelo, no. Por eso rubio, por eso rubio. Ahora acabamos de descubrir el No, secreto no. de Ahora este tema. la rubia de Martín. Claro, Así cualquiera. Cuando yo era chico, mi mamá, a mí me dolía la garganta, parecía de amigdalitis. Mi mamá agarraba agua Sí, y le pues. echaba un poquito de agua oxigenada y decía, gárgalo con agua oxigenada. Es verdad. Y eso para limpiar, y eso es El efectivo. problema es que mata todo, ¿no? Claro, el problema es que las bacterias buenas, las bacterias malas, muy cáusticas, y por lo tanto, y por eso ya no se ocupan en las heridas, en la urgencia. Antes llegábamos y típico agua oxigenada, ahora solo suero, porque es demasiado cáustico. Sigamos Entonces, revisando el otro los punto consejos. era, sí. El otro punto es no beber alcohol en la noche. Claro, eso. Ahí. Jaime, reclamo, reclamo espontáneo. ¿Pero cómo? Vamos a tener que empezar a tomar tomar medidas. medidas. ¿Cómo? Básicamente, nos va a dar un dato, a pero ver qué. básicamente cuando tenemos algún evento, alguna reunión importante al otro día. Porque obviamente cuando salimos de carrete vamos a tomar, pero si ¿Cuál tenemos- es? Pero debe haber un trago que debe generar más mal olor que otro, ¿no? es que generalmente los destilados que tienen mucho azúcar generan más mal olor No, que y los la mezcla del vino con la cebolla y el ceviche y el ajo. 18 de septiembre. Y el ajo. ¿Cómo es, Martín? Olor a 18, claro. Claro, que Pero son ¿cómo es, muchos Martín? alimentos, que son muchos, dicen que el Pero dicen vodka... Es que el vodka no, Ese no vodka. deja aliento. No tomo vodka, así que no te puedo dar mi experiencia. No, pero- Pregúntale a... De los pacientes. Polo, créeme que sí. ¿Sí deja aliento? Ok. Sigamos, sigamos. Habló el experto. Vamos. Eso. Vamos a la tablita. Hay tomar 2 litros de agua diario. Sí, eso es qué es tan importante La el hidratación agua? es fundamental. ¿Por qué? Uno, porque el tomar agua hace que deglutamos los restos de comida que siempre van quedando. Restos de comida me refiero a un té, a un café, porque generan muchas partículas que quedan adosadas a la lengua. Entonces, mientras más agua tomo, Agua. más la degluto. Es agua de la llave. Agua de la no, llave. no es hecha jugo. No, agua de la llave. Menos bebida. Y además, el hecho de hidratarme más hace que mis glándulas salivales tengan más agua y por lo tanto van a secretar más saliva durante el día y van a estar limpiando la boca con la lengua, que lo hacemos a diario sin darnos cuenta. Por eso es fundamental. Esos son los dos motivos principales del agua. Denise Petit dice, mi abuela nos decía que nos laváramos la boca con bicarbonato. Ya. ¿Es verdad eso? Sí, ¿Mito pero o no? muy malo.
Es muy, muy, muy malo. ¿Por qué? Porque efectivamente el bicarbonato es un abrasivo, efectivamente deja los dientes más blancos, pero ¿a costa de qué? A costa de rayar el esmalte. Es lo mismo que cuando yo le explico a mis pacientes. Cuando tú tienes un auto y tú le pasas cera, el auto queda brillante, pero si tiene algunas rayitas, ¿qué hacemos? Ocupamos estas ceras que tienen microgránulos y eliminamos la raya. Lo mismo hace el bicarbonato en el esmalte. El problema es que el esmalte es un tejido que no vuelve a crecer. Es el único tejido del organismo que nunca crece. Crece el hueso, crece el músculo, crecen algunos nervios, hay que cuidar el pero esmalte. el diente perdido es diente que no vuelve. Nunca. Sigamos con el cartón. Ok. Aquí está, entonces, comer chicles sin azúcar. O sea, aquí podemos tener una seria discusión con gastroenterólogos porque ellos dicen que es muy malo porque genera, en el fondo, deglución continua de saliva y por lo tanto podría generar úlcera. Por lo tanto, en pacientes con características ulcerosas, No. está contraindicado. Pero en un paciente normal, en una persona normal que probablemente olvidó, chuta, no traje mi cepillo de dientes en una reunión, sí, un chicle el es muy chiclecito. bueno. O después de almuerzo. O después de almuerzo. Pero Ese sin es azúcar, salvador. súper importante. Y si además quiero agregar un efecto antihalitosis, porque la menta fresca o estos como alcoholes que vienen en algunos chicles, dura muy poco tiempo. Los chicles de hoy día, que son un poquito más evolucionados, tienen xilitol y han salido algunos últimamente con propóleo, que está demostrado que también son bacteriostáticos el propóleo, xilitol bactericida. Es decir, mata las bacterias un agente y el otro agente mantiene a raya las bacterias. Y esas tabletitas, no voy a decir la marca, pero unas que así como que uno la saca bien delgadita, Sí. una caminita que se pone en la lengua, Sí. ¿son efectivas? Son efectivas, pero más a corto plazo, porque una vez que se disolvió la tabletita, Sí. te deja un hálito por unos 5 minutos y después Y se listo, disolvió. se terminó. El problema es que las bacterias, como todos lo saben, crecen a una velocidad exponencial. Por lo tanto, si yo tengo una bacteria y almorcé recién y me tomo una tabletita, claro, los 5 minutos va a ser fantástico, pero a la hora cuando siga la reunión no va a estar. Ahora, también no puedo estar en una reunión comiendo chicle porque socialmente es mal visto, y por lo tanto lo guardo y trato conscientemente de no estar mascando chicle porque no se va a ver muy bien. Básicamente eso. Nos quedaba uno, ¿no? Nos queda un Guardar punto. el más chicle, fácil, guardar no. el chicle mascado no es muy No, no. bonito, sí. No, Ir al pero dentista. debajo la lengua. Claro. No en el bolsillo. Debajo detrás de la oreja. Oye, y algo muy importante, ir al Ahí dentista está, una vez miren, al año. es- Sí, Exacto. para pacientes sanos, hasta uno normales, una vez al año está perfecto. Para pacientes que se les ha detectado halitosis, alguna enfermedad más importante como periodontitis, caries, 2 veces al año. ¿Por qué? Porque la velocidad en que se generan estas enfermedades, tanto la caries como la enfermedad periodontal, se produce en 6 meses. O sea, si usted va al dentista hoy día y no tiene ninguna caries, y si en 6 meses tiene un mal cuidado, usted ya puede tener caries. Enfermedad periodontal, en un mes puede tener enfermedad periodontal si no se ha cuidado. Y como son tan explosivas, tan gatillantes, sobre todo la enfermedad periodontal, en profesionales jóvenes, exitosos, que están sometidos a mucho estrés, son enfermedades que son muy, muy, muy importantes de tratar. Perfecto, queremos agradecer al doctor Gracias, Cristian Venables.